Las verdaderas mentiras, mi estimado telepensante. Bienvenido a este diálogo que tenemos con Martina Rau, ya aquí de la Casa de Esfera Pública. Esta vez la invitada es Florencia Larraín. Ella es abogada de la Universidad Católica de Chile, máster en estudios políticos europeos de la Universidad de Heidelberg, magíster en Derecho Público de la Universidad de los Andes y candidata a doctora en Derecho en esa misma casa de estudios. Florencia, para que usted lo sepa, mi estimado telepensante, es parte de Abogados por Chile y ellos están entonces en esta causa de abrir el debate a que también se integren los abogados. Le voy a leer una selección de lo que dice la carta. Muchos de nosotros estuvimos por aprobar en el plebiscito de entrada. Hoy, por el contrario, y con mucha tristeza, sentimos que nuestro deber es anteponer el interés de Chile y velar porque su institucionalidad nos permita formar un país de hermanos, iguales ante la ley, un país donde los derechos y libertades fundamentales se respeten siempre, donde nuestras iniciativas en cualquier campo sean bienvenidas. Buscaremos la manera adecuada de ayudar, pues el costo de restarnos hoy, mi estimado telepensante, esto le cabe a cada uno de los chilenos ciudadanos, es demasiado alto. Queremos poderle decir a las futuras generaciones, cuando se necesitó a los abogados, estuvimos disponibles. Recorrimos Chile y sacamos la voz. Florencia Larraín, muy bienvenida. Gracias, Martín, como siempre, por acompañarme y por aportar a este canal. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Martín. Eh, bueno, ese pedazo, ese extracto de la carta que acabas de reproducir, me resuena muy en forma personal, porque básicamente estamos ante una encrucijada, estamos definiendo las reglas del juego de aquí a quizás 40 años, y esas reglas tienen que ser justas. Y cuando la justicia de alguna manera es llamada a participar, creo que la voz de los abogados es una voz importante y en el caso de Abogados por Chile lo que estamos tratando es de que esa voz se sienta como una voz ciudadana, no la voz del abogado conectada a la política. Es un abogado que participa de la política, que puede pensar distinto, pueden haber diferencias válidas entre uno y otro, pero que es capaz de leer y comprender el texto que se está sometiendo a plebiscito con más preparación, con más entendimiento que una persona corriente. Es como si nosotros tenemos que hablar de enfermedades, lógicamente la persona llamada a aportar con su conocimiento es un doctor. No significa descalificar a nadie, no significa ponerse sobre otra persona, sencillamente es una regla de sentido común de que aquellas personas que por su formación profesional debieron estudiar constituciones, estudiar la historia del derecho, estudiar las instituciones civiles, comerciales, etcétera, están más preparados para entender y desentrañar el sentido que tiene esta norma jurídica. Sí, esa es la posibilidad, ¿no es cierto?, que se abre también de que tengamos un comité de expertos. Ahora ese es, Martín, la tremenda discusión que hay, si es que debiésemos de tener un comité de expertos para, en el caso de que gane el rechazo, que ojalá así sea, tener un nuevo proyecto de constitución, o debiese devolver al Congreso y debiesen ser los políticos. Martín, Sí. te quedó la pelota ahí, Mira, pero grande la pelota. no, total, oye, muy buenos días, muchas gracias Florencia, bueno, Vanessa, por invitarnos a esto, pero es que es tan cierto lo que dice Florencia, yo lo digo en cada una de las charlas que hago, digamos, que llevamos ya no sé cuántas, cientos, digamos, como 250, digamos, hechas ya, y lo digo que escribimos un texto constitucional personas como yo soy ingeniero civil industrial mecánico, y yo no me siento preparado a escribir una constitución. Me presenté porque efectivamente había que defender ideas, es un tema de elección popular, sabemos cómo fue la situación. Pero yo cuando tengo que ajustar un motor se lo mando a un mecánico, no se lo mando al carnicero, digamos. Entonces, efectivamente, esto fue algo muy irracional y tuvimos personas poco preparadas, algunas con, en fin, no vamos a entrar en eso, pero claramente no era lo ideal si queríamos tener un buen texto constitucional. Si para algo hay expertos y de diferentes sectores políticos independientes, pero hay personas que manejan la técnica. Y lo que vemos en este borrador constitucional no solamente es que el fondo, que la ideología que hay metida ahí,
sino que además desde el punto de vista técnico es un desastre, digamos, ¿no? Que es un desastre de interpretación. Yo que digo que no soy abogado, lo leo y encuentro contradicciones, vacíos, cosas mal hechas. Y bueno, y ahora ya nos ha tocado estar, de hecho, la semana pasada me tocó estar con varios parlamentarios, senadores, diputados de diferentes sectores. No, y aquí hay, efectivamente, como ya el rechazo ha ido avanzando en la encuesta, bueno, es una opción más cierta, digamos. Bueno, hay de todo. Hay algunos que proponen que hay que hacer otro plebiscito para iniciar otro proceso, otros que quieren hacer otra convención constitucional, Dios quiera que no, porque no sé, la tía Pikachu hay que darle respiro, digamos, porque está agotada después de un año de esto. Pero yo creo que efectivamente ahí los parlamentarios tienen que retomar cuál es su rol. ¿Y cuál es su rol? Bueno, efectivamente legislar y hacer reformas constitucionales. Ahí ellos tendrán que ver qué proponen. Pero esto de estarle preguntando a la ciudadanía cada cosa que se quiera hacer, yo creo que es incorrecto porque para algo le elegimos y pagamos al Parlamento. Ellos tendrán que ver y desde mi punto de vista claramente ojalá las propuestas iniciales al menos salgan de algún comité de expertos si es que se quisiera hacer una nueva propuesta constitucional. Mi opinión personal, humilde, digamos, sin ser abogado, es que hay que hacer algunos cambios constitucionales y no hay para qué hablar de una hoja en blanco o un terremoto constitucional que trae mucha incertidumbre y afecta a lo que yo sí estoy más metido al tema económico. O sea, cuando tenemos una discusión constitucional abierta y el presidente ahora diciendo que vamos a seguir con otro proceso constitucional, esto paraliza inversión y si no hay inversión no hay empleo y por eso es muy grave mantener este debate abierto y tan incierto. Sí, Florencia, yo ahí quería profundizar contigo temas que hemos tocado nosotras en nuestras conversaciones previas, justamente en relación a lo que está planteando Martín, de que el abogado entiende además, y eso se asunta muy fuertemente en la Carta de Abogados por Chile, entiende qué es lo que significa el entramado institucional a nivel jurídico que se está proponiendo en el proyecto de nueva Constitución. O sea, puede ser que a mí me preocupe el tema como periodista de la libertad de expresión, que a un padre esté realmente angustiado por el tema de la educación, pero claro, quien está dentro de la estructura del Poder Judicial a través y lee este proyecto, se da cuenta, y eso ustedes lo están planteando ahí, por eso surge, por lo que entendí, Abogados por Chile, porque ustedes se dan cuenta del peligro de que todo este entramado de además de equilibrios institucionales se desplome a partir de este proyecto. No sé si puedes como profundizar en ese punto específico que está tratado en la carta y que llama entonces a todos los abogados que entienden, ¿no es cierto?, esta materia porque están dentro de ese lado de la cancha a participar y a sumarse con su voz porque ninguno de nosotros nos podemos restar ahora. Eh, bueno, hay varios puntos que son críticos, ¿ah? Tal como decía Martín, hay una mala técnica legislativa y yo no sé si es que efectivamente los constituyentes entendían la diferencia entre la forma de Estado y la forma de gobierno, ¿ya? Que es a ver, cuando tú quieres reglamentar, tú tienes que tener claro qué estructura, qué en el fondo, sobre qué objeto estás trabajando. Entonces, en el artículo primero, porque yo siento que siempre las cosas se explican muy bien desde el número 1 en adelante. Nosotros eh, revisamos o comparamos, ¿ah? No es la idea mía de poner un texto por sobre el otro, pero la Constitución de 1980 en sus bases institucionales pone a la persona en el centro de la discusión. Esta Constitución, por el contrario, parte con el centro es el Estado, ¿ya? Entonces, le da muchas propiedades, muchos nombres al Estado, lo adjetiviza de muchas maneras, y esos adjetivos que en el fondo son adjetivos que a las personas les suenan como de alguna manera como atributos muy positivos, ser ecológico, ser social, intercultural, democrático, por supuesto. Claro, a ninguna persona que lo lee va a decir, oye, esto es malo, esto habría que borrarlo. Pero esos atributos, algunos
dicen relación con la forma del Estado y otros dicen relación con la forma de gobernar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, como para entender cualquier sistema democrático, uno lo primero que tiene que entender es para quién son estas reglas, ¿ya? Es decir, ¿quién es la nación? Y la primera duda que surge al leer el artículo primero que presentó la comisión es básicamente si se trata de un Estado plurinacional, ¿qué reglas son para una nación y qué reglas son para otro? Y en el corazón del proyecto existe una tendencia que se manifiesta a lo largo de la columna vertebral del texto de separar a los chilenos en grupos según su origen, ¿cómo se llama? Racial, étnico. Entonces, eso es un cambio muy importante que va a tener una repercusión muy relevante al momento de gobernar. Con respecto al Estado plurinacional, es un experimento peligroso. Estamos siguiendo, yo conozco solamente dos casos de Estado plurinacional, el Estado de Ecuador y el Estado de Bolivia, y no conozco vuelta atrás. ¿Ya? Entonces, en general, los abogados hemos revisado con mucho interés y ha habido mucho debate respecto a la modificación de la Carta Fundamental y de hecho se ha tratado de alguna manera de competir en cuál de las dos constituciones o los dos proyectos puede modificarse con menos trabas, ¿ya? Porque efectivamente la Constitución de 1980 exigía para ciertos cambios lo que se llaman supermayorías, mayorías más altas que las corrientes para modificar ciertos aspectos. Y esta Constitución, además de exigir estas supermayorías, está exigiendo un plebiscito, un referéndum ratificatorio en ciertas materias y lo más complejo, está sometiendo estos cambios a el parecer de un grupo de pueblos originarios que deben dar un consentimiento libre e informado, aprobando esos cambios. Pero a lo que voy yo al distinguir en el fondo la forma del Estado y la forma de gobierno, es que estas reglas, en definitiva, todavía están indeterminadas en cuanto a la manera en que van a ser aplicados dependiendo del origen de las personas. Y eso genéticamente, porque estamos hablando de un punto cero, nosotros estamos en el fondo creando desde el cero a partir de esta propuesta no nos permite asegurar que este sistema será democrático. Y lo digo porque basándome un poco en lo que han dicho los profesores expertos en génesis de la democracia. ¿Ah? El más connotado se llama Danquart Rastow. Rastow murió creo que hace pocos años atrás, a comienzos del 2000, y Rastow es un profesor que desarrolló un modelo dinámico para, de alguna manera, echar a andar el sistema democrático. Y el sistema tiene varios puntos, en el fondo, varias etapas, varias fases, pero solo una precondición. Y esa precondición para generar democracia de no democracia, en el fondo, de partir de cero, tiene que ver con el hecho de estar seguro quiénes componen la nación. Y en definitiva, yo creo que los chilenos cuando echamos a andar este procedimiento teníamos muy claro que los chilenos éramos los chilenos. Es algo como que resultaba tan obvio que ninguna persona discutió y pensó que en definitiva iba a ser el gran elemento en discusión. Es interesante porque, Florencia, ahí a Martín tuvo una anécdota bien en esa línea que me compartió el fin de semana que salió publicado en la tercera, creo, Martín, ¿no? En que
nosotros sabíamos que los chilenos éramos chilenos, como dices tú, pero Martín, tú tienes que contar la anécdota, porque justamente parece que esto que sabíamos todos, luego parece que no era tan así. Hubo una escena No, ahí con Loncón que le puede dar un poco al telepensante la noción más clara de a qué se está refiriendo Florencia con este principio básico elemental, ¿no? sí, claro, no, muy breve, porque no es para la lata, pero cuando parte la Comisión de Principios Constitucionales en la que yo estaba, entre paréntesis, Florencia tiene toda la razón, en ese caso, por ejemplo, nunca se tuvo claridad de la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Si ustedes leen los artículos, están totalmente confusos y mezclados. Para ellos era lo mismo. Y de hecho, ustedes en la reacción lo pueden ver, pero en fin. Pero en estas discusiones estaba la señora Loncón, que siempre decía que ellos tenían una deuda histórica. En fin, y yo le pregunto, oiga, ¿qué cosa usted no puede hacer que yo sí pueda por ser chileno? Y digamos, no, no, me dice, la diferencia es que nosotros tenemos más derechos que ustedes porque hay una deuda histórica y ustedes nos deben, digamos. Por ahí va la línea de argumentación. En fin, pasó el tiempo, ella era presidenta de la convención, dejó de ser presidenta de la convención y en la sesión inmediatamente después de eso de la comisión de principios, ella cruza el salón, se acerca hacia mí, yo jamás había intercambiado más palabras que por el micrófono, ¿no? Va y me abraza, me da un abrazo así profundo. Yo quedé un poco en estado de shock con esto, así, con un contacto tan cercano con ella. Y retrocedo un par de pasos y me dice, es que ahora somos iguales. O sea, para que entendamos un poco cómo ellos entienden que, claro, pues ella como era presidenta, ella era superior, o sea, entendemos que acá hay una cosa bien rara, digamos, o sea, casi media, sería interesante, Alex, algún día hacer un programa con un psiquiatra, algo así, para analizar todo el tema que se dio en la dinámica interna. Pero yendo un poco también a lo que decía Florencia, es que en las charlas que yo hago ese ejercicio, revisamos el artículo 1 de la actual Constitución versus el artículo 1 de este borrador, ¿no es cierto? El artículo 1 de la actual Constitución, que lo primero que hace es decir las personas nacen libres, igual en dignidad y derechos, después la familia, después habla de los grupos intermedios, después te dice el Estado está al servicio de la persona, que es una cosa bien obvia, que todos esperaríamos. ¿Qué dice este borrador? Chile es un Estado. Chile es un Estado. Lo primero que te dice, Chile es un Estado, bla, bla, y empieza a hablar del Estado. Y si uno lo lee, yo sé, sin ser experto, pero efectivamente es muy confuso qué es lo que entiende esta convención constitucional por Estado, por nación, por república, por país, digamos. Es una confusión total. De hecho, hay cosas hasta contradictorias si ustedes revisan el texto. Y hay contradicciones también respecto efectivamente, que lo han dicho varios expertos, al riesgo de secesión o separación de Chile por estas naciones. ¿Y por qué lo digo? Y aquí viene una contradicción jurídica en la cual han entrado las personas que están promoviendo este texto. Porque si ustedes se fijan, hay un artículo que da el derecho a veto o consentimiento indígena, ¿no es cierto? Consentimiento indígena está en el artículo. Y las personas que defienden este texto dicen no, que eso se aplica solamente para los temas que están en ese capítulo, que es el Estado regional, ¿no es cierto? O sea, que la interpretación de los artículos estaría acotada dentro de los capítulos donde está, no en términos generales, que es algo bien cuestionable, digamos. Pero es que en ese mismo capítulo de Estado regional es donde se limita que ninguna de las cosas de la Constitución puede atentar contra el carácter único e indivisible de Chile. Es decir, sería acotado a los organismos que están ahí, que son las comunas, las regiones y las autonomías territoriales. Pero en otra parte del texto es donde se crean las naciones indígenas que tienen libre determinación, y autogobierno y autonomía. Y por tanto, no, quedarían delimitadas. Entonces, a lo que voy es que está tan mal escrito esto y tiene tantos vacíos en su interpretación, y están tan mal escritos los términos y tan mal definidos que efectivamente daba muchas interpretaciones y para mucha incertidumbre. Y todas estas cosas que se crean, como las naciones, los territorios autónomos y cientos de organismos que se crean en este texto, no hay vuelta atrás. Porque yo no conozco, y aquí Florencia nos podría ayudar, en qué parte del mundo o cómo han sido los procesos donde efectivamente los estados crecen, los estados crean nuevos organismos y que después hay un proceso en donde se racionaliza y se reordena esto. ¿Puede No, pasar o eso es muy difícil? yo no conozco ninguno y creo que eso es un imposible. De hecho, acabo de escribir una pequeña columna que se llama La copa rota. Esto es lo mismo que quebrar una copa.
una vez que tú fragmentas, en el fondo nosotros los chilenos tenemos todo el tiempo experiencias telúricas, sísmicas, que no, ¿cómo se llama? Es muy fácil para nosotros visibilizar la figura de una copa rota. Pero, ¿qué sucede si se quiebra una copa? A partir de esos fragmentos, ¿puedes reconstruir otra copa? Una vez que en definitiva ya nos convertimos, somos naciones soberanas. ¿Cómo se llama? El texto constitucional dice que tienen soberanía, soberanía, y no solamente esto está en una disposición perdida, sino que trasunta el texto completo. Existe Claro, claro. pluralismo jurídico, existen sistemas de justicia paralelos, existen facultades de estas naciones incluso para celebrar tratados y convenios incluso con otros países. Entonces, en definitiva, y además tenemos básicamente es la interpretación del artículo 191, capítulo segundo, que es la que está mencionando Martín, en definitiva, del consentimiento indígena, es una norma constitucional. Y eso, desde el punto de vista de interpretación hermenéutico, significa que es la norma superior. Nada puede ir en contradicción con esa norma. Es decir, si nosotros esa norma la tenemos, no la podemos limitar por ley. Y esto es muy importante porque las leyes sirven para reglamentar, las leyes sirven para, de alguna manera, concretar el mandato abstracto que tiene una norma superior, pero no pueden contradecirla o limitarla. ¿Ya? El artículo 19, número 26 de la Constitución vigente, tiene una norma que se suprimió y que es sumamente relevante, porque bajo el amparo de esa garantía, efectivamente no existía, por ejemplo, el derecho a la vivienda, pero cualquier derecho fundamental de los que estaba ahí enumerado tenía una protección adicional, que consistía en que esa garantía, y era un mandato al legislador, no podía suprimirse, limitarse o hacerse imposible por la vía legislativa, a- eh, en el fondo aplicándole tributos, requisitos o cualquier tipo de limitación que hagan imposible ¿cómo se llama? Que hagan Sí, desaparecer su contenido esencial, ¿ya? Porque el contenido esencial de la norma del artículo 191 es dotar a esos pueblos de ¿cómo se llama? De la posibilidad de, ¿cómo se llama? De condicionar cambios. ¿Cómo se llama? Y esa facultad no la tenemos los chilenos comunes y corrientes. Entonces, en definitiva, eso no solamente habla de la igualdad ante la ley, sino que también prácticamente de la imposibilidad de revertir cambios de paradigma tan drásticos. ¿Ya? Nosotros acá ya no solamente, por ejemplo, estamos cambiando la forma de gobierno, ¿ya? No solamente estamos diciendo, bueno, al presidente le vamos a quitar algunas facultades y le vamos a dar otras, a la Cámara de Diputados le vamos a entregar facultades que antes no tenía, a la Contraloría la vamos a dejar reforzada de tal manera. Todos esos son, en el fondo, responden a la orgánica del poder, que es el sentido más obvio que tiene que tener una constitución. La constitución tiene que organizar el poder y lo tiene que organizar en forma democrática, creando órganos que tengan contrapeso, a los cuales yo pueda de alguna manera limitar en cuanto a sus facultades y si se exceden de su competencia, anular lo que han hecho. ¿Ya? Esta constitución trabaja mal los controles. ¿Ya? Especialmente el control más relevante, que es el control jurisdiccional. claro. ¿Ya? Si ustedes piensan, no tengo idea, en todas las irregularidades que uno va conociendo a través de la prensa, los gobiernos en época
sobre todo en época eleccionaria, tienden a ser bien laxos con sus prácticas y muchas veces abusivos con la billetera del fisco y en definitiva corren el cerco lo más que pueden. Bueno, pero nosotros los ciudadanos lo que tenemos es la posibilidad de impugnar esos actos por la vía jurisdiccional. Si nosotros, el Poder Judicial, lo condicionamos a el aparato político y lo hacemos perder independencia, estamos destruyendo nuestra democracia, porque estamos destruyendo el control que es fundamental para el juego democrático. Tener un ente imparcial e independiente que determine que lo que hizo la autoridad política es correcto o incorrecto. Y si nosotros tenemos, hoy día se crea el Consejo de Justicia, en el artículo 309 me parece que en definitiva van los integrantes. Y los integrantes de ese consejo son mayoritariamente el mundo político. Hay solo 8 jueces y 9 otros integrantes que son designados o elegidos al margen de la judicatura. Eso es un daño irreversible a un baluarte de nuestra democracia que ha sido el Poder Judicial. No es solamente un daño histórico, es sencillamente los ciudadanos vamos perdiendo herramientas para defendernos de los abusos del Estado. Y la Constitución, en definitiva, es eso. La Constitución es un instrumento jurídico que le entrega a los ciudadanos en el fondo, una norma protectora de sus libertades. ¿Y cómo lo protege la ley? Lo protege primero considerando igual al gobernante que al gobernado, que es ahí donde está la raíz de la igualdad. Tanto gobernantes como gobernados se rigen bajo ¿cómo se llama? Tienen en definitiva como limitación la ley. Y al gobernante se le designan o se le asignan las competencias específicas que la ley señala y no puede atribuirse otra. Eso es la Una, cosa fundamental del Estado de Derecho. una pregunta respecto a eso, Florencia, porque a mí, yo, sin ser abogado, repito, pero hay dos cosas que me hacen muy graves respecto al sistema judicial, digo. Uno, que efectivamente es lo que tú señalas, que este poder judicial, de hecho ahora se llama sistema de justicia porque desde mi punto de vista ya no es un órgano autónomo, porque ya no designa a sus propios jueces, nada, sino que está este Consejo de la Justicia, que es un órgano técnico, externo, paritario, plurinacional, dedicado al nombramiento y remoción y disciplina de los jueces, incluso para revisar lo que pasa en el poder judicial. Pero aparte de eso, el segundo tema muy grave desde mi punto de vista es que se compone por múltiples sistemas de justicia, porque se reconocen en este plano de igualdad los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, que incluso la función jurisdiccional podría ser ejercida por autoridades ancestrales, autoridades de los pueblos indígenas. Eso también es grave porque ahí dejamos de ser iguales ante la ley, claramente, porque hay muchos sistemas jurídicos y se agregan dos cláusulas, una que dice cuando se trate de personas indígenas se debe aplicar este enfoque intercultural y después que se debe resolver incluso con enfoque de género. Es decir, ahí ya no importa la cosa juzgada desde mi punto de vista, sino que a quién estoy juzgando. Tengo que mirar si es hombre, mujer, o una minoría sexual, o indígena de tal o cual etnia, o no indígena, como el 90% de la población. ¿Cuál de esas dos cosas o son igualmente graves? ¿Cómo las ves tú ya desde el punto de vista de un abogado? Digo? Desde el punto de vista de un abogado, lo peor, o sea, de más a menos, lo peor es no tener norma. ¿Ya? Después, y de ahí hacia abajo, en definitiva, porque eso es la incerteza total. Y el fin del derecho, en gran medida, que se asocia a la justicia, es tener, ¿cómo se llama?, seguridad jurídica. Tú sabes a qué te atienes. A lo mejor, por ejemplo, puedes encontrar que la norma es demasiado exigente, está mal establecida, pero hay normas y entiendes la norma. Entiendes de alguna manera las limitaciones que la norma te plantea y el comportamiento que tú debes tener para cumplir con ella. La incerteza es básicamente la no existencia de derecho en la arbitrariedad aplicada al 100%. En el fondo, para un gobernante despótico, la mejor herramienta es que no hayan leyes.
que si me caíste bien, sí, si me caíste mal, no, etcétera, y decido sobre esa base. Ahora, el, eso por lo menos, como te decía yo, de más a menos. El segundo, básicamente, el segundo escalón es tener normas diferenciadas. Eso también es en la medida que no exista un criterio objetivo por el cual tú diferencias, porque por supuesto separamos por materia, separamos por, en definitiva, tienen jerarquía las normas, etcétera. Pero para regular la misma situación, tú debieras tener siempre una norma igual, ¿ya? El segundo nivel de arbitrariedad, que no es tanto como no tener normas, es tener normas distintas para la misma situación, que es el problema que estás, de alguna manera, Martín, trasluciendo cuando hablamos de pluralismo jurídico. Bueno, pero es que matar para el mapuche es distinto que matar para el Rapanui, y bueno, y si mato a un chileno no es tan grave, pero si mato a un mapuche entre mapuches, le asignamos más valor a su vida, etc. Ahí está Si el ahí, caso Florencia que comentamos, de que sería bueno traerlo ahora a colación, como quien dice, del fallo en Isla de Pascua, ¿no? A propósito de la legislación allá especial. Así es que, pues como para dar un ejemplo que tú decías, un ejemplo más actual, ¿no? De qué puede pasar. claro, mira, antes de entrar en ese ejemplo, que es interesante ponerlo sobre la mesa, tenemos básicamente nuevamente que volver al tema de la jerarquía. Si habla de pluralismo jurídico y no lo limita, se puede aplicar en todos los ámbitos. ¿Ya? Creo que apareció un spot en televisión, yo lo vi en YouTube, en que una actriz decía que ella era estudiante de Derecho y le decía a la mamá, nada que ver, para los crímenes no va a existir esa diferencia, esto de que un mapuche lo van a condenar por una ley y al ¿cómo se llama? El Rapa Nui no lo van a condenar por otra. Eso es falso. Eso Disculpa, no. Florencia, solo para aportar un dato, nosotros presentamos indicaciones que decían, esta justicia, múltiple sistema de justicia indígena solo se aplican a temas, de, por ejemplo, de policía local. Eso se rechazó. Esto se va a aplicar solo si las dos partes quieren estar ahí. Se rechazó. Esto se va a aplicar solo si esto ocurre en un territorio indígena. Se rechazó. O sea, hoy día quedó, como tú dices, sin límite. La ley después tendrá que decir qué sé yo, pero hoy día en rango constitucional quedó totalmente abierto. No, la ley, tal como te digo, la ley no lo puede limitar, la ley lo puede regular. Puede decir, el consentimiento indígena se presta de esta manera. Los jueces deberán tener, en el fondo, al fallar con enfoque de género, deberán seguir las guías que elabora tal ministerio, etcétera. Eso lo puede hacer, pero nunca va a poder limitarlo, restringirlo. Pero, y lo que tú cuentas, Martín, es muy importante porque no es anecdótico lo que pasó en la convención. Te explico, porque un criterio para interpretar la ley es la historia de la ley, ¿ya? Y entonces cuando tú discutes, por ejemplo, si tú vas a bcn.cl y buscas la constitución actualmente vigente, te vas a encontrar con todos los tomos de la Comisión Ortúzar. Todas las discusiones, día por día, están en acta. Y esas actas sirven y le han servido enormemente porque el Tribunal Constitucional desde su creación hasta el día de hoy ha fallado en enorme cantidad de casos, han servido para entender, por ejemplo, qué es un tributo, qué se entiende por un proceso racional y justo, un procedimiento Ojo, racional y sí. justo, Ahí, términos que ahí son indeterminados, ¿sí? solo comentar una cosa, y ahí tengo que hacer la nota. Nos dimos cuenta cuando ya estaba la planadora pasando por la convención que había que ser más explícito en lo que la intención de ellos. Y ahí junto con Rocío Cantuarias y Tere Marinovich, de hecho, los tres, después se sumó más gente, pero la idea nace más o menos de ahí. Empezamos a presentar precisamente indicaciones y empezamos a presentar artículos literales de lo que ellos querían rechazar. ¿Para qué? Para que quedara en la historia de la ley precisamente esto. O sea, hubo una estrategia y por eso a veces nos criticaban que presentamos 200 indicaciones. Pero era porque que era literal. Por ejemplo, no sé, otro tema, vivienda, que solamente sale el goce de la vivienda social en este caso. Bueno,
ellos rechazaron 3 o 4 veces que no querían la propiedad, no querían el uso, el goce y la disposición, no querían entregar la vivienda en propiedad. Entonces, fue una estrategia a propósito, que bueno, ahora quedó en la historia de la ley, pero se hizo precisamente para que dejara en evidencia cuál era la ideología o la intención que había detrás. Entonces, por eso hoy día hay harta historia, los que revisan, de todas las cosas rechazadas, hay una cantidad enorme de datos para ello. Claro, Sí, ya no existe el beneficio de la duda, si esto se quiso en el fondo a lo que vas tú. Pero yendo a lo que me comentamos con Vanessa, yo le contaba de una sentencia del Tribunal Constitucional de enero de este año, no es una sentencia antigua. El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer un recurso que se llama de inaplicabilidad, ¿ah? Que hoy día lo puede presentar cualquier ciudadano y también lo puede presentar un juez pidiendo que no se aplique una norma. ¿Ya? Eso va a desaparecer. Ahora, en definitiva, esta como de alguna manera legitimación activa que tienen, llamamos nosotros los abogados, al derecho a presentar esa duda al Tribunal Constitucional y decir, ¿estará bien esta norma será constitucional? Y que el Tribunal Constitucional la analice y vea si produce efectos constitucionales. ¿Ya? El Tribunal Constitucional lo que hace es revisar el caso concreto y analizar si esa norma abstracta produce, en ese caso, un efecto inconstitucional. Y el caso fue el siguiente, fue un tribunal de la Quinta Región, de un tribunal del crimen, que había en el fondo conocido de una causa en que un Rapanui había violado a una mujer Rapanui, estaba ya de alguna manera acreditado el delito y se le iba a imponer la pena. Y al imponer la pena se podía aplicar, y está vigente hoy día en la ley Pascua, una rebaja en la pena, en el fondo, por el hecho de haber sido el violador un Rapanui y la violada una mujer Rapanui. Eso, por supuesto, a todo el mundo, al gobierno, a cualquier persona le repugna. ¿Por qué tiene que haber un trato más beneficioso para un criminal cuando el valor jurídico protegido es el mismísimo, la misma libertad sexual que tiene una mujer Rapanui, la tiene una mujer chilena, una mujer mapuche, y no tendríamos por qué valorizar más de alguna manera, la libertad sexual de unas mujeres con respecto a otras? Son todas víctimas y como víctimas debieran aplicarse las mismas normas. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional en ese fallo? Falló por declarar inaplicable la norma que le daba estos beneficios, ¿ya? Y el centro del fallo, y esto es lo interesante, la protección el que invocó el tribunal para considerar que eso producía un efecto inconstitucional era la igualdad ante la ley. Pero si ahora todas las leyes valen igual, la igualdad ante la ley es un eufemismo, porque en el fondo, ¿ante qué ley? ¿Ante qué ley? Y vamos a tener básicamente que dictar una serie de normas que engarcen. A ver, pero cuando es víctima un mapuche es distinto a cuando es autor, y cuando es autor contra un mapuche también es distinto a cuando comete un crimen en contra de un no mapuche, y es más grave si es contra el pueblo yagán porque son menos, y es más grave porque en el fondo después vamos a tener que aplicar criterios de ese tipo. Bueno, porque a lo mejor si es que yo tengo, en definitiva, hago desaparecer, hay unos pueblos que son chiquititos, quizás si me acrimino con 5 o 6, hago desaparecer el 50% de la población y es genocidio. Entonces, en definitiva, estamos transitando en aguas bien pantanosas. Bien a mí, pantanosas. Florencia, me llama mucho la atención cuando yo sigo aquí con el desafío constitucional de Carlos Peña, a propósito del concepto de justicia sustantiva. Él dice, la existencia de roles, por dar un ejemplo, y estereotipos que la cultura expande y que el Estado a veces tolera. O sea, el Estado tendría un rol de tolerar o no tolerar roles. O sea, o sea, por ejemplo, en grupos religiosos. O sea, si nosotros formamos parte de un grupo religioso y tenemos ciertos roles,
aquí el tono en el que está usando es que el Estado no debiera tolerarlo. O sea, el Estado debiera meterse en la vida, el Estado norteamericano, en la vida de los Amish y terminar con ese tipo de vida, por ejemplo, porque no pueden haber esos roles, porque no puede haber gente viviendo así. Esto ya es una concepción de una actividad totalitaria del poder político, de cómo se gobierna sobre la vida de los individuos. No es la concepción de la Constitución como el límite al poder político y el resguardo de los espacios de libertad para los ciudadanos. Sigo con Peña. La existencia de roles y estereotipos que la cultura expande y que el Estado a veces tolera muestra que la situación de la mujer no es siempre, como a veces se insinúa o plantea, el resultado de su agencia. Yo no sé en qué mundo todo es resultado de nuestra agencia, pero bueno. O el fruto de una elección suya en un espacio o ámbito de alternativa, sino que es el fruto de la estructura de opciones pautada de manera previa y rígidamente asociadas al sexo. Cabría recordar, bueno, el punto mío es el siguiente. Cuando uno toma este texto constitucional, que yo no sé en qué estarán todos los abogados que no se sumen, los llamo a sumarse a Abogados por Chile y llamo a los profesores a hacer un Profesores por Chile y a las matronas a hacer un Matronas por Chile y a todos que nos unamos en distintos grupos que podamos realmente levantar la voz, porque esto es un proyecto de deconstrucción. Esa es la ideología que hay acá. Estamos deconstruidos. Ya no sabemos quiénes somos los chilenos. Tremendo punto que hace la Florencia. Donde tú no sabes quién es el chileno, tampoco sabes cuáles son los derechos ciudadanos de los chilenos. Entonces, es deconstrucción absoluta. Y además, hay ciertas banderas, como la de la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el ataque a la igualdad formal, que es la igualdad política. Hay ciertas banderas que han llegado como para quedarse, que como que nadie está dando la pelea y que si nosotros decimos esto y yo me niego aceptar la perspectiva de género, soy como inmediatamente para todo el mundo como una especie en extinción, soy como un dinosaurio ideológico de las cavernas conservadoras, digamos. Entonces, uno realmente se pregunta, dentro de la gente que está por la prueba, dentro de la gente que sabe, Florencia, de estos temas, cómo no se ve, cómo no se observa que lo que se está haciendo es llevar un proceso de deconstrucción cultural a su máxima expresión, incluso desde el nivel territorial, las naciones, el concepto de justicia, o sea, solo cambiar nuestro concepto de justicia de una igualdad formal y una igualdad política a una igualdad sustantiva, ya es cambiar Chile completo. Bueno, coincido contigo que el cambio es un cambio bien sumamente relevante en la manera ¿cómo se llama?, de entender la igualdad, pero también en la manera de entender la libertad. Porque tú estás hablando de que la lógica que subyace detrás de una igualdad sustantiva es que las personas no son libres. Vienen determinadas por estructuras patriarcales, etcétera, que determinan y les quitan libertad. Entonces, como esas personas no tienen libertad, el que tiene que protegerla es el Estado. Y básicamente, para mí, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Es un principio valórico, institucional, que debiera recogerse en todas las instituciones que la legislación crea, ¿te fijas? Entonces, cuando tú me dices, no, pero es que nosotros la igualdad la vamos a entender distinta, también entendemos distinta, ¿cómo se llama?, la libertad de los seres humanos, porque aceptamos como premisa que algunos son libres y otros no, pero no tenemos tan claro quiénes son libres o quiénes no. Estamos diciendo que las mujeres, en definitiva, no son libres porque no han podido elegir, y los hombres. Y en definitiva, ¿qué nivel de libertad tienen, por ejemplo, un chiquillo que ha sido criado e institucionalizado en el Sename? ¿Tiene libertad cuando es niño, en definitiva, de decidir su futuro? Y bueno, lo que tiene que hacer el Estado básicamente es tomar acciones. Yo creo ¿cómo se llama?, en las acciones afirmativas en muchos ámbitos, ¿ah? La igualdad sustantiva no es algo que hay que demonizar, solamente no lo puedes aplicar como un principio general. Pero obviamente es labor del Estado propender al bien común, y dentro del bien común es generar oportunidades para aquellos que no la tienen. Y además velar
para que no se discrimine en forma arbitraria entre uno y otro. ¿Ah? Discriminaciones van a haber, pero vamos a tratar que las discriminaciones que existan o las diferencias que hagamos sean diferencias que no tienen que ver con la cuna o con circunstancias que tú no puedes modificar, sino que esas diferencias tengan que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con un premio a tu buen comportamiento. Entonces yo te trato mejor si tú te portas mejor, te doy más derecho, te trato peor si te portas peor. O sea, es como una familia. Tú al hijo que es responsable, que llega a la hora, que cumple, que maneja perfectamente sobrio, no toma trago, etcétera, a ese hijo le das muchas más libertades y se las tienes que restringir a que se porta peor. Entonces, en definitiva, obviamente no estamos hablando de quitar libertades fundamentales, pero obviamente dentro de cierto rango que tiene que ver con la convivencia, nosotros vamos a privilegiar ciertas conductas por sobre otras, y eso me parece a mí que es muy sano y en definitiva crea instituciones que promueven el desarrollo y promueven el progreso. Si yo le doy más libertad a una persona para hacer su trabajo, que al final le consigue ocupar a personas, emplear, pagar buenos sueldos, bueno, a esa persona le tengo que dar los incentivos, porque de lo contrario estoy haciendo mal mi pega de Estado. Sí, respecto a eso me llama la atención porque yo revisando el otro día la definición de igualdad sustantiva en la página de la ONU Mujeres, digamos, ellos aplican el concepto de igualdad sustantiva como que es una igualdad de resultados. ¿Ah? Lo dice literalmente, lo pueden revisar. Yo al menos estoy muy en contra de eso. Yo creo que efectivamente igualdad de oportunidad, igualdad de trato ante la ley, todas, digamos. ¿Ah? Y hay que eliminar efectivamente cualquier discriminación injustificada o innecesaria. Entonces, en ese sentido, ¿tú lo interpretas así o entiendes igualdad sustantiva como otra definición, digamos, no como igualdad de resultados? Eh, el término es un término sumamente indeterminado, ¿ah? Entonces, básicamente, cuando ya le ponemos apellido a las cosas, y por eso cuando le ponemos al Estado que el Estado ecológico, también me produce mucho temor de cómo lo vamos a interpretar. Significa que el Estado ecológico, ¿cómo se llama? Va a ser más importante la ecología que los humanos que ocupan el medio ambiente. Con el derecho a la vivienda, hoy día decía, bueno, pero si es un estado ecológico, a lo mejor no debiéramos alterar el ecosistema, ni siquiera construir casas. Deberíamos dejarlo libre y que las personas vivan en el fondo bajo el sol. Pero en definitiva tú tienes que alterar el ecosistema. Pero los estados no son ecológicos. Las políticas públicas protegen el medio ambiente. Las leyes debieran sancionar a quienes estén la naturaleza, pero el Estado no puede ser ecológico, el Estado está al servicio de la persona humana. Claro, lo que Entonces, pasa es que ahí es donde está el problema. Yo creo que el problema de todas estas indefiniciones, como dices tú, y que lo tratamos también en otro programa con Martín, y otro invitado, es que abren el espacio a cualquier tipo de arbitrariedad. El tema de afirmar positivamente a quien, por ejemplo, está peor que al que está en la mitad, se resuelve con el principio de subsidiariedad. El tema de las discriminaciones se resuelve con la igualdad formal. El problema es darle ciertos espacios dentro del rango de la certeza jurídica de decisión a un individuo que necesariamente es un sujeto y no es un objeto, por lo tanto su mirada es subjetiva, respecto de temas como la igualdad sustantiva, si es que hay que asegurar entonces el lugar de llegada, si es que es mujer respecto de hombre, o es yagán respecto de mapuche, o es minoría sexual respecto de heterosexual. Porque el tema es que ahí es donde la certeza jurídica se te hace sal y agua, porque no, justamente son asuntos de un nivel de matiz del caso a caso, en la casuística, etcétera, que no puedes dejar que lo determine cualquier juez o que lo determine cualquier persona que además tiene poder. Queremos que el poder de los políticos y el poder de la gente que habita el aparato estatal tenga límites frente a las libertades y los derechos de los individuos que son anteriores a la existencia del Estado. Entonces, ¿cómo el problema de este tipo de indefiniciones es que, en definitiva, lo único que nos asegura es la incerteza jurídica y que quedamos al arbitrio del humor del juez de turno o de quien tenga que beneficiarnos o castigarnos.
Y es ahí donde está la madre del cordero, que es, si es que tenemos un Estado, una constitución concebida para respetar nuestros derechos que son anteriores a la existencia del Estado, y de ahí avanzar en ciertos aspectos de bien común, como lo planteas tú, que no sé si eso tiene que estar a nivel de rango constitucional o no, o en materia de leyes y de mayorías, digamos, democráticas del momento, quizás ese sea el tema, o si tenemos una constitución que lo que pretende es imponernos un tipo de vida, porque esto es la imposición de un tipo de vida a todos los chilenos, que es la deconstrucción absoluta y es la revolución del posmodernismo a nivel filosófico, está clarísimo, digamos. Entonces, por eso es que yo no soy muy amiga de ese tipo de conceptos nuevos, ¿no? Que se han creado, porque te dejan absolutamente al arbitrio de quién ejerce el poder en el lugar de turno. Em, Mira, las constituciones deberían ser breves en general y van a tener siempre el problema de los conceptos indeterminados. Lo que es justo, lo que es racional, lo que en el fondo... pero tú la vas objetivizando a medida en que vas regulando esas situaciones con mayor detalle, y eso lo vas haciendo por normas de menor jerarquía. Y además esos acuerdos son cambiantes. ¿Ya? Puede ser perfectamente que antes no se necesitara obligar a los padres a mandar a los hijos a estudiar educación media. ¿Ya? Y que un país, en la medida en que se desarrolla constitucionalmente, ya no le exija solamente al Estado preocuparse de que sus ciudadanos cursen la educación básica, sino que también les exige la educación media. Tú puedes ir incorporando y cambiando los acuerdos. Lo que sucede es que si tú instalas en conceptos tan claves como la igualdad una distinción que a mi juicio es más excepcional que general, estás de alguna manera dando herramientas para que ¿cómo se llama? Ese concepto lo vayan determinando caso a caso los jueces y probablemente no de la misma manera. Entonces tú te vas a encontrar con que un juez va a entender, porque me preguntaba Martín, ¿tú entiendes la igualdad sustantiva como la entiende la ONU, como una igualdad de resultados? Bueno, yo he leído lo que escribió la ONU respecto a la igualdad sustantiva, pero en definitiva la ONU no es legisladora acá en este país y esa norma en definitiva no es obligatoria por un tribunal. La pueden aplicar. La pueden aplicar y un juez puede decir, a mí me parece que esto está suficientemente explicado en este texto o que lo entiende bien tal autor. Pero bueno, estamos en definitiva creando un espacio cada vez más fértil para las interpretaciones antojadizas, arbitrarias, que diferencian donde no debieran diferenciar, en el origen, en la forma en que una persona vive, en los recursos que tiene para resolver problemas que antes no existían. Antes recurríamos solamente a la ley. Y ahí Buscaba está el... y ahí está la otra entrada del cambio en el concepto de la libertad, que es que en definitiva tú ya no haces el bien o el mal porque es tu decisión como individuo, sino que porque eres mujer y fuiste oprimida por el patriarcado, porque venías de una minoría sexual y viviste una discriminación de no sé qué. Entonces tú vas incorporando el determinismo como la idea central, el eje de lo que somos los seres humanos. O sea, niegas el libre arbitrio. Porque todo ahora, nada depende de que yo lo haya decidido, todo depende de si vengo con la decisión siendo mujer, siendo minoría, siendo no sé qué. Entonces todo eso va a ir cambiando, ¿no es cierto?, nuestra concepción de lo que somos. Y ahí es donde está la médula de este proyecto y por qué este proyecto es tan peligroso, porque esto no son reglas simplemente. Esto es una forma de concebir al ser humano, esto es una propuesta del nuevo hombre. O sea, no tenemos libre arbitrio ni siquiera a esta altura, ¿no? Entonces, nunca se habló en esos términos, Martín, en la convención. Para ir cerrando aquí, cuéntate una copucha No, no, tras sí, bambalinas. en el fondo, mira, esto es lo que ellos llamaban el enfoque interseccional, ¿no es cierto? Que era en el fondo que efectivamente habían ciertas categorías que ellos llaman categorías sospechosas, ¿no es cierto? De haber sufrido, de haber sido discriminado, en fin, ¿no? Y que había que reparar ese daño mediante efectivamente acción afirmativa o esta igualdad sustantiva, digamos. Y mientras más categorías sospechosas uno tenía, ¿no es cierto?, se aplicaba este enfoque interseccional. Entonces,
las mujeres versus los hombres, no, las mujeres efectivamente estaban en cierta condición y por tanto había que asegurar cierto resultado para ellas. Bueno, pues si era mujer indígena, 2 categorías. Mujer indígena discapacitada, 3. Mujer indígena discapacitada, adolescente, gestante, daltónico, no sé, ya. No, mujeres daltónicas no es malo el ejemplo, pero en fin, vamos sumando categorías, digamos. Entonces, ese es el enfoque interseccional. Entonces, efectivamente, cuando uno esperaba un proyecto constitucional que fuera un proyecto común, ¿no es cierto? Que eso es lo que busca, constituir un país. O sea, yo no entiendo mucho esto, digo, pero cuando uno leía la Constitución actual, yo la leí tantas veces de antes, no ahora, sino uno entendía, bueno, esto es Chile, pues para allá queremos ir, para allá va, y todo el resto se adecua en esto. Bueno, ahora no, tenemos un proyecto que es identitario. Este proyecto, así como lo muestra la Vanessa, este proyecto, en realidad son muchos proyectos. Si usted es mujer indígena y lo lee, es un proyecto. Si usted es hombre no indígena, es otro proyecto. O sea, acá hay proyectos dependiendo de la identidad de la persona. Entonces, eso estuvo todo el tiempo. Y cuando el constituyente para hablar pedía la palabra, decía, yo soy Juanito Pérez, soy de una minoría sexual, de regiones y de un grupo étnico X. Y yo pensaba, yo soy Martín Arrau, listo. Lo otro me importaba cuál era tu identidad. Es un proyecto identitario. Y eso yo lo encuentro que es casi como, citando aquí a los coetáneos, es como una anticonstitución, si fuéramos Nicanor Parra. Yo creo que esto efectivamente es lo contrario a lo que debería ser un proyecto común. Martín, Absolutamente, Florencia, ya cumplimos, vamos cumpliendo el tiempo de nuestro programa de hoy día, así que no sé si quieres hacer un cierre del programa contando un poco el tema de Abogados por Chile, su propósito y a ver si logramos acá que Telepensantes, hay que entenderlo bien, como dice la carta que está circulando para llamar justamente, no nos podemos restar hoy día, tenemos que estar todos trabajando por defender nuestra democracia y por defender nuestro país. Así que te dejo la palabra, Florencia, para que tú cierres el programa de hoy. sí, mira, antes de invitarlos, porque yo tengo una invitación ya, que la voy a hacer después de que haga un pequeño alcance a lo que acaban de decir ustedes. Tenemos acá varios sistemas. Es más grave, tenemos un articulado definitivo y un articulado transitorio, ¿ya? Y no nos olvidemos de eso, que cuando se acepta el proyecto, no solamente se acepta el contenido del proyecto, sino que la manera en que ese proyecto va a empezar a cambiar nuestro sistema. Y en ese, ¿cómo se llama? Haciendo ese alcance, porque creo que es importante también esto tenerlo, ¿cómo se llama?, en cuenta al momento de votar, es que ¿por qué el gobierno está en la calle defendiendo con uñas ¿cómo se llama?, y dientes la aprobación de este proyecto? Tiene que ver porque lo va a implementar. Y implementar ese cambio, esa transición, le va a dar mucho poder al presidente. ¿Ya? Y también, en definitiva, porque se van a tener que dictar muchas leyes, se van a tener que definir muchos aspectos, vamos a tener que, por ejemplo, en el sistema de aguas, que antes teníamos un sistema A, vamos a tener que transitar al sistema B y crearlo entero, completo. Ese es lo que viene en los próximos 5 o 10 años de poner en marcha este proyecto, es aún más peligroso en cuanto a, en términos de incerteza y en términos a que tiene aún menos límites que el texto mismo, que dejar sentado para siempre las instituciones que acabamos de mencionar, que tienen objeciones bastante evidentes, ¿ya? Y bueno, prometí una invitación y la invitación es la siguiente. Tal como leyó Vanessa y mencionó, nosotros produjimos una carta en el cual Abogados por Chile, que representa a abogados de distintas tendencias políticas, ya hoy día se han incorporado abogados que son del mundo radical, abogados que son del mundo demócrata cristiano, abogados incluso socialistas, todos convergemos en deficiencias que son evidentes
en cuanto a que el proyecto no debiera aprobarse en los términos que está y debiéramos avanzar hacia el perfeccionamiento de nuestras instituciones por otra vía. No tenemos todavía definido cuál será esa vía, pero lo que sí tenemos definido es que el jueves 25 a las 12 del día en la Corte Suprema nos vamos a reunir los abogados ciudadanos y vamos a leer esta carta. Entonces yo te quería pedir, Vanessa, si a través de las redes sociales yo te puedo enviar el link para que los abogados ciudadanos que estén de acuerdo en definitiva en darle mayor peso a estos reparos, ya vamos más de 1000, que han coincidido en que tiene bastantes objeciones, pero estas definitivamente son sumamente graves, la firmen y los invito, sobre todo a la gente joven, a gente de regiones, etcétera, a unirse porque tenemos que crear un referente que sea potente, que esté a la altura de los tiempos, que permita después guiar el debate. El debate no, la Constitución es un instrumento jurídico y político, pero si nosotros le quitamos lo jurídico, lo dejamos vaciado y entregado a los políticos, vamos a tener normas muy imperfectas, reglas muy peligrosas. Entonces, yo no digo, yo no estoy por excluir a los políticos, eso creo que es sumamente claro. Creo que los partidos políticos son canales institucionales válidos que deben participar en el debate y encauzar las demandas de los ciudadanos, pero para aquellos ciudadanos que estimen que por sus características deben agrupar sus intereses en torno a la protección de sus libertades, creo que el llamado de los abogados va en esa línea, de buscar un referente ciudadano que tenga experiencia, que tenga de alguna manera una mirada más jurídica para guiar este debate, que hasta ahora ha sido un debate netamente político. Yo creo que aquí Martín, de todo lo que está contando de su experiencia como convencional, que interesante, no te conocía Martín, ha sido muy agradable en el fondo saber de tu trabajo. El trabajo que hicieron los convencionales fue un trabajo político. O estoy Sí, yo es muy que, equivocado, sí, es que, o con un matiz muy claramente, ¿cómo se llama?, inclinado hacia lo político y no tanto hacia una norma jurídica más bien activismo, más bien activismo que política, le diría yo. Es que es lo que se llama corporativismo político y la importancia, mi estimado telepensante, de que se generen y emerjan voces ciudadanas agrupadas que sean capaces de aportar al debate como abogados por Chile, es que en esos casos, tal como dice Florencia, se une mucha gente con diversos intereses y por lo tanto es lo común lo que prima, no el interés del grupo. Y con eso nosotros desarmamos, desarticulamos el corporativismo político que llevó a que hoy día esta sea un proyecto de constitución no solamente que plantea el nuevo hombre para todos los chilenos, sino que además genera instituciones en las cuales se aseguran privilegios para determinadas personas. Entonces, esos privilegios están asegurados en este proyecto de nueva constitución porque lo que hubo fue corporativismo político. A través de voces unidas de ciudadanos que son diversas, socialistas, como decía la Florencia, de gente de derecha, etcétera, pero que tienen el objetivo del bien común. Lo que logramos entonces es que se instale esa mirada, ese proyecto, como decía Martín, del Chile donde queremos llegar, en lugar de el Chile que yo quiero que sea porque me conviene a mí, a mi grupo, a mi sector, a mi rebaño, lo que uno quiera decir, a mi colectivo, ¿no? Mi estimado Martín, mi estimada Florencia, cumplimos el tiempo, les mando un abrazo inmenso y qué buena conversación. Mi estimado telepensante, ya sabe, Abogados por Chile, y si usted es matrona, si usted es profesor, si usted, la profesión que tenga, el oficio que sea, haga y muévase como lo están haciendo Abogados por Chile, como está empezando a pasar en la sociedad civil, porque todo esto va a depender solamente de nosotros. Nadie, aquí no va a venir el Chapulín Colorado a salvarnos, y menos todavía si es Colorado. Un abrazo y que tengan muy buena semana. Muchas gracias, Vanessa. Luego, Adiós, Martín. chao, Gracias. Florencia, Vanessa. Chao.